Bienvenidos hermanos a nuestra reunión, a la palabra, al mensaje que el Señor tiene para nosotros con la continuación de nuestro servicio virtual de Iglesia Misión Alcance Global. Les saluda el pastor Adán Mairena. En este día vamos a hablar sobre el tema buscando lo que se había perdido o buscando lo que se ha perdido. El concepto de buscar lo que se ha perdido viene de la Biblia, del Evangelio. La palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, versículo 10. ¿Por qué Dios habla? ¿Por qué la Biblia habla de algo que se ha perdido? Porque todos los seres humanos le pertenecemos al Señor por creación. A la verdad, todo lo que existe, visible e invisible, le pertenece a Dios. Y el ser humano, con su libre albedrío, pues tomó sus propias decisiones. Y hoy muchos están perdidos. El ser humano tenía que ser rescatado, tenía que ser buscado y tenía que ser encontrado. Por eso dice Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús mismo establece su misión y dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, lo que se había perdido requiere no solamente ser encontrado, sino que también requiere ser salvado. El hombre mismo, la humanidad misma. Fíjese muy bien qué caminos tenemos hoy los seres humanos, en qué mundo vivimos. Además de mucha tecnología, de progreso industrial, de mucho desarrollo, vemos hoy los males que nos aquejan. Guerras, problemas climáticos, terremotos y la situación cada vez más difícil de los seres humanos en cuanto a su moral y a su comportamiento. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús viene a salvar, viene a buscar y después salvar a los que se han perdido. Y el camino para ser encontrado es el camino al Padre. Tenemos que los hombres, al ser encontrados, permitir que el Hijo de Dios nos lleve al Padre, otra vez a la casa de nuestro Creador, de nuestro Señor. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 3:16 establece la palabra de Dios, el plan que el Padre tuvo. Y dice así: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean ustedes, aquí se repite el concepto de que no se pierda. Todo aquel que no se pierda, para que todo aquel que crea en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, si se cree en el Hijo, es encontrado por Dios. Y el Hijo lo lleva al Padre. Y está, entonces, consecuentemente, beneficiario de una salvación, de una vida que aquí la palabra de Dios le llama la vida eterna. ¿Qué pasa entonces con los que se pierden? ¿Qué pasa con aquellos que no son encontrados? Son aquellos que rechazan la palabra del Hijo de Dios. Son aquellos que rechazan el mensaje, el sacrificio que el Hijo de Dios, el plan y la misión que el Hijo de Dios vino a realizar aquí en la tierra. Son aquellos que no creen, los que se pierden. Mas Él ha venido para aquellos que están perdidos. Esto le valió mucha crítica a Jesús en su tiempo. Crítica de los fariseos,
crítica de los sacerdotes, de los escribas, porque lo veían comer y lo veían tener relación con muchos personas, pecadores, como le llamaban ellos. Muchas personas que no se santificaban, muchas personas como que no buscaban de Dios. Y el Señor fue claro en su misión. Yo he venido a buscar lo que se ha perdido y a salvar lo que se ha perdido. Y Él le dijo en alguna vez, los que están enfermos necesitan de médico, pero los que están bien no. Y vamos a ver y explorar un poco en relación a este tema de buscar lo que se ha perdido y salvarlo. Juan capítulo 12, del versículo 44 al 50, permítame leerlo, dice así: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y aquí Jesús está estableciendo que Él está siendo enviado, que Él ha venido aquí a la tierra como un mensajero. Él ha venido con una misión, Él ha sido enviado por el Padre. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz que ha venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, aquellos que se pierden o están perdidos, están en oscuridad. Deben entonces venir a la luz, venir a Jesucristo para pasar de la oscuridad a un reino de luz. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ese es el propósito de Jesús en su venida, en su tiempo, de venir a salvar al mundo. No es el tiempo de juzgar, es el tiempo de venir a salvar. Es el tiempo de venir a buscar. Aún hoy es la misión de Jesucristo, hoy, que se plasma en cada uno de los que hemos encontrado ese camino. Hemos encontrado el camino al Padre. Hemos tenido otra vez la relación que habíamos perdido, la relación con nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, es decir, salvación para el mundo. Ese es el mandamiento de Dios hoy, mi amado hermano, tú que me escuchas, escuchas este mensaje. Lo que Dios quiere es salvar al hombre pecador, encontrarlo y darle vida eterna. Así pues, dice acá, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esa es la misión de Jesucristo. Ahora, ¿de qué lo salva? ¿De qué salva Jesús al hombre que estaba perdido? Bueno, de una condenación eterna por estar en un mundo de tinieblas. Lo salva de la muerte eterna y lo salva también del juicio eterno. Es el plan de Dios, es el corazón de Dios. El amor del Padre para con la humanidad. El amor del Padre para con todos aquellos seres humanos que hoy están en pecado, que hoy no le conocen. Yo he venido para buscar y salvar lo que se ha perdido, para restituir esa pérdida, para recuperar al ser humano del camino donde se extravió, del lugar donde ahora se encuentra, un lugar apartado de Dios, un lugar de oscuridad, un lugar donde no tiene comunión con Dios. Sí, hay muchas religiones, pero no se crea esa historia de que todos los caminos llegan a Roma, de que no importa cuál religión, todos llegan a Dios. No, aquí la palabra es clara. Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. ¿Cómo hace esa salvación? ¿Cómo se ejecuta?
a través de creer en el Hijo. ¿Qué es lo que yo tengo que creer en el Hijo? Bueno, que Dios lo ha enviado para salvarnos, que Dios te ha enviado para encontrarte, para buscarte. Déjate que Él te encuentre, dale a Él una oportunidad. Creyendo en el Hijo, entonces vas a creer que al morir en la cruz y derramar su sangre, lo hizo con el propósito de salvarte, precisamente. Darte a ti salvación. ¿Cómo es que se produce esa salvación? A través de la sangre que derramó en la cruz. Esa sangre tiene el poder para limpiarte de todos tus pecados. De tal forma que Jesús se presenta delante de Dios como en un plan, como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el sacrificio eterno para limpiar al ser humano de toda maldad que tenga, de todo pecado, y lo limpia en cualquier momento, en el instante que el hombre lo necesita. Creer que es el Hijo de Dios, entonces que nos limpia de todo mal para presentarnos delante de un Padre justo y perfecto, y que nuestra injusticia la va a quitar Él con su sangre, y que nos da la justicia que tiene el Hijo, se nos da para presentarnos ahora delante del Padre en su trono, en su presencia, y poder hablar con Él y poder ser escuchados por Él, volver a tener esa comunión que Dios quería que tuviese el hombre con Él. Esta limpieza de pecado viene por el arrepentimiento, la confesión del pecado y el pedir perdón a Dios. Así que son 3 pasos para recuperar al ser humano. Son 3 pasos de los cuales yo te invito a que tú ejecutes estos pasos. Primeramente, arrepentirte de todos los pecados. Tiene que haber un arrepentimiento en tu corazón de que lo que has estado haciendo es incorrecto, que tu vida es una vida alejada de Dios y que cometes muchas faltas delante de un Dios santo y justo. Arrepentimiento. Segundo, confesión del pecado. Decir: Señor, he pecado. Confesarlo, decirlo, expresarlo con tu boca. Sí, reconocerlo. Yo he pecado, Señor. He hecho esto y esto, y esto está malo. No está bien. Yo lo sé. Perdóname. Es el tercer paso. Pedir perdón a Dios. El primer paso, arrepentimiento. Segundo, confesión del pecado. Y tercer paso, pedir perdón a Dios por ese pecado. Porque hemos ofendido al santo, hemos ofendido al justo, hemos ofendido al Dios que nos hizo. Nos hizo sin pecado, mas nosotros decidimos pecar, decidimos apartarnos. 1 Juan capítulo 4, versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste entonces el amor, el amor verdadero, el amor de Dios, en que Dios envió a Jesucristo por nosotros, para ser Él la víctima, es el sacrificio para limpiarnos del mal, para sacarnos de la oscuridad y que retornemos otra vez al reino de la luz. Hay personas que dicen: sabes, lo que yo he hecho es muy grave. Mis pecados son tantos y son tan malos, son tan horribles, que yo no merezco perdón. Yo no creo que Dios me perdone a mí. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y la grana es el color rojo, rojo intenso. Si tus pecados fuesen rojísimos, no importa cuál pecado sea el que tengas, no importa cómo se llame ese pecado, no importa la falta que ese pecado se ha cometido. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dice que sin importar el pecado que tengas, Él va a hacer la limpieza de ese pecado. Y va a quitar lo rojo y lo encendido de ese mal,
y lo va a emblanquecer con la sangre de Jesucristo. Y no me acordaré más de tus pecados, los meteré en lo profundo de la mar, dice el Señor en su palabra. El pecado no me acordaré más de lo que hiciste. Los olvidaré lo que hiciste. No importa lo que hayas hecho, qué tan grande es, qué tan espantoso es el pecado que tú hayas cometido. Y Dios promete un nuevo comienzo. Según de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios promete un nuevo comienzo para aquellos que se acercan, para aquellos que son encontrados por Dios y para aquellos que reciben su salvación. ¿Cómo recibo la salvación del Señor? A través de los 3 pasos. 1, arrepentimiento de los pecados. 2, confesión del pecado. Y 3, pedirle perdón a Dios. Y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Decir, yo recibo a Jesucristo. Entiendo que tú le enviaste para salvarme. Lo recibo en mi corazón como mi Salvador y como mi Señor. Desde entonces tú estarás inscrito tu nombre en el libro de la vida. Y como dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo ahora, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el original lo dicen en un tiempo progresivo. Las cosas viejas están pasando. No es que pasaron ya todas, sino que están pasando conforme tú caminas con Dios. Porque este es un nuevo estilo de vida. Cuando tú eres encontrado por Dios, recibes la salvación de Dios, entras ahora en un nuevo estilo de vida con Dios, donde conforme vas creciendo en la relación con Él, entonces las cosas viejas van pasando. Y todas esas cosas viejas van siendo hechas nuevas, conforme el caminar, conforme te desarrollas en la relación con el Señor. Permítame leer, tal vez comentar 3 parábolas sobre aquello que se ha perdido. La Biblia es muy clara de que esa es la misión de Jesucristo, en buscar lo que se ha perdido y salvarlo. Buscar lo que se ha perdido y salvarlo. Es algo que no entendieron los escribas, no entendieron los fariseos, no entendieron los sacerdotes, porque eran muy religiosos. Veamos lo que dice estas 3 parábolas. Vamos a hablar sobre la parábola de la oveja perdida. Después vamos a hablar sobre la parábola de la moneda perdida. Y después vamos a hablar sobre la parábola del hijo perdido. Todas esas 3 parábolas están en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 1, empieza hablando sobre la parábola de la oveja perdida. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Sí, porque él ha venido a buscar lo que se había perdido. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Vean ustedes, aquí está el concepto de perder y recuperar. Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El gozo del Padre, el gozo del Hijo, el gozo del Espíritu Santo, el gozo de los ángeles por una persona que se arrepiente, por una persona que acepta a Jesús como su Señor Salvador a través del arrepentimiento, la confesión del pecado y el pedir perdón. Parábola de la moneda perdida, a partir del versículo 8, dice así: ¿o qué mujer le está dando la explicación a los
a los fariseos y escribas que murmuraban diciendo: ¿por qué este hombre se junta con pecadores? Le estaba diciendo que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el versículo 8 comienza a hablar sobre la parábola de la moneda perdida. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y hay gozo de los ángeles, y hay gozo de Dios, hay gozo en los cielos. Parábola ahora del hijo pródigo a partir del versículo 11 del mismo capítulo 15. Dice así: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Veamos aquí un hijo perdido. Un hijo que se va de la casa del padre, un hijo que se va a otro lugar, desperdiciando todos los bienes que se le había sido dado, viviendo perdidamente, viviendo diferente a como vivía en la casa del padre. Ese es el ejemplo práctico de lo que nos ha sucedido a nosotros, a ti y a mi persona, a todos los seres humanos. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? El padre. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos,
Porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto es lo que está en el corazón del Padre, tú que me escuchas en este momento. El amor de Dios para contigo. Buscándote, seduciéndote, hablándote de una y otra forma, de muchas maneras, para que tú logres entender lo que Él quiere decirte. Si tú no has recibido al Señor como tu Salvador, como tu Dios, yo te invito ahora que te dejes encontrar por Jesucristo y que abras tu corazón en este momento y lo recibas, arrepintiéndote primero por todos los pecados que has cometido, y después de arrepentirte de todos los pecados, confesar esos pecados delante de Él. Y así como dijo este hijo, es Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Que tú le puedas decir a Dios, he pecado contra ti, Señor, y contra el cielo. He hecho esto, esto, esto y esto, y te pido perdón. El Padre no te hará como uno de esos jornaleros. El Padre te recogerá y te pondrá otra vez en el estado de hijo, al recibir tú a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Y si tú ya eres hijo de Dios, alégrate cuando el Señor haga fiesta por aquel que ha sido salvado. Gózate tú también en el mismo gozo que el Señor tiene, porque el Señor ama a aquel que es pecador y ha retornado a su casa. Ha retornado otra vez. Estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido encontrado. Buscando lo que se ha perdido es el llamado de Jesucristo. Es el propósito que Él tuvo aquí en la tierra. Y es el mismo propósito que sigue teniendo hoy delante de Dios. Aunque Él ya está resucitado, está a la diestra del trono de Dios. Ahora nos envía a nosotros, a ti y a mí, como mensajeros, portadores de este mensaje de esperanza para todos aquellos que están cansados ya. Cansados ya de su situación, cansados ya de este mundo, cansados ya del vacío que sienten en su interior, cansados ya de intentar una y otra cosa y que no funcione. Dios quiere que tú renuncies a tu vida que has venido trayendo y aceptes hoy el regalo, aceptes hoy la oportunidad que Dios te da. No importa qué tan grande sea el pecado que tú tienes. Él dice y Él promete limpiarte completamente. Por gracia, por misericordia, no porque tú lo merezcas, sino porque Él es Dios bueno, porque Él es un Padre de misericordia, tal y como lo expresó aquí en esta parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Que llegue, Señor, a los corazones de todos aquellos que lo escuchen y nos llene a todos de esperanza y de gozo al reconocer el gran amor, Señor, con que tú nos has amado a todos por igual, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia para con toda la humanidad, para con todos nosotros. Agradecemos, Señor, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, el que tú lo hayas enviado a morir por nosotros. Gracias, Jesús. Y más ahora que tú nos has sellado con el Espíritu Santo, qué regalo más grande nos has dado, Señor, juntamente con todas las riquezas que están en tu trono, las cuales son de tus hijos. Gracias, Señor.
Te alabamos y te bendecimos. Y a través de esta palabra que ha sido predicada, llena los corazones de los que las han escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.